a hablar de otro tema, ¿no? De otro tema que también genera preocupación, de un proyecto que se ha aprobado en primera votación en el Pleno del Congreso de la República la semana pasada, que tiene que ver justamente con la inversión privada en el sector de telecomunicaciones. Ha habido una modificación que preocupa al gremio. Por eso estamos en estos momentos aquí en nuestros estudios con Jaime Dupuy Ortiz de Ceballos, el gerente de Asuntos Legales de Comex. Aquí, por supuesto, le damos la bienvenida. Muy buenas noches. Jaime, gracias por estar con nosotros para explicar a nuestros televidentes cuáles son los riesgos de esta aprobación que ha habido en el Pleno del Congreso. Ha habido una, ¿no? Una votación, se necesita dos. Correcto. Sí, la semana pasada se aprobó en el Pleno del Congreso este proyecto de ley que lo que hace es obligar a las empresas de cable a que incorporen canales de señal abierta a su propia solicitud, a su sola solicitud. Entonces, se produjo esa votación, tiene que pasar unos días para que haya una segunda votación, que lo más probable es que sea la próxima semana, porque esta semana se ve representación. Entonces, ¿qué nos preocupa como gremio de este proyecto de ley? Hay dos cuestiones digamos, para dividir la discusión. Uno, que es un tema de fondo, porque acá es una afectación a principios constitucionales de libre empresa. Porque se vulnera la Constitución, eso es lo que dice también en un comunicado de la asociación. Es el caso de una empresa privada, correcto, y ya hay comunicados de AFIN, de Comex Perú, y otras opiniones que se las voy a comentar, ¿no? Pero al final es el caso de un proyecto de ley que lo que hace es interferir dentro de un negocio privado y decirle qué es lo que tiene que hacer, qué contenidos tiene que realizar, qué canales tiene que incorporar, cuando de repente todo eso deberá ser parte de una dinámica comercial. Las empresas de cable a nivel nacional son las que muchas veces de repente en su parrilla de programación tienen canales que vienen del extranjero o dependiendo del usuario, el consumidor, va incorporando los canales que consideren necesarios canales nacionales, ¿no? Entonces, no puede haber una imposición del Estado para decir qué canal debe ir, qué canal no. A simple solicitud, además. Correcto. El día de mañana podría darse una norma sobre que en los supermercados se obligue a vender tales productos, ¿no? Y eso al final es un antecedente que es nefasto. Y hay un tema de forma también. Todos los proyectos de ley cuando se presentan tienen que pasar primero una comisión respectiva para técnicamente discutirlos. Y en este caso, el proyecto, si bien se presentó en el 2018, estuvo en la Comisión de Transportes y Comunicaciones, donde ha recibido opiniones en contra de organizaciones como AmCham, como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, OCIPTEL, Indecopi, AFIN, y una serie de organizaciones más. Y el único organización que votó a favor es esta Confederación Nacional de Radio y Televisión, que coincidentemente se reúne con el presidente del Congreso días antes de la exoneración del dictamen. O sea, se exonera que se vea en la Comisión de Transportes, que se ponderen estos comentarios negativos y se pasa de frente al Pleno. Después además se habla de intereses particulares de algunos parlamentarios. Hay muchos parlamentarios que han tenido vínculo con canales, el mismo propio presidente del Congreso, ¿no? Entonces, son cosas que te generan conflictos de interés, te generan ruido y un poco que te genera esta alarma de preocupación, ¿no? Vamos a continuar aquí con la entrevista en nuestros estudios con el señor Jaime Dupuy Ortiz de Ceballos, gerente de Asuntos Legales de Comex, a propósito de este proyecto que se ha aprobado en primera votación en el Parlamento y que vulnera la Constitución. Correcto. Y otro tema de repente importante para tener en consideración es que no solo se han revisado estos proyectos o estas opiniones en contra que están en la comisión, sino que este es un proyecto que se ha presentado varias veces con diversos congresistas, proyectos similares, como 3, 4 veces en anteriores oportunidades. En cada una de esas ocasiones el proyecto se ha desaprobado en la comisión y se ha terminado archivando. Entonces se ha venido insistiendo. Ahora se desempolvó como con una varita mágica y se fue al Pleno. Y pasó por un tubo al Pleno, ¿no? Y sorprendió además que haya sido aprobada en primera votación tan rápidamente. Ahora, conversando con algunos parlamentarios que votaron a favor, ¿no? Ellos se reconocían que no se había dado mucha discusión, que no conocían los aspectos negativos de esta norma y que, bueno, luego de tanto comunicado, de repente lo iban a pensar mejor para la segunda votación. O sea, dentro de todo, votación. Felizmente, porque generalmente los proyectos de ley se aprueban e inmediatamente se aprueban, ¿no? Se exoneran de la segunda votación. Así es. Pero cuando cuando no tienes una votación tan mayoritaria, pasa esto que tienes que esperar unos 7 días. Felizmente ha pasado eso y esperemos que en estos días que están pasando, que estén escuchando. Como ha pasado en otras ocasiones. Correcto, ya ha sucedido, ¿no? Que estén viendo que de repente los impactos que puede generar este proyecto de ley para que reflexionen y den un paso atrás, ¿no? No sé si de repente desaprobarlo, que sería lo mejor, porque en realidad no tiene por qué aprobarse,
pero por último, por una Que vaya a cuestión la previa, que comisión. retorne a comisión y que se debata, y ahí Que se seguramente... escuchen los diferentes especialistas Correcto, y voces. correcto. Ahora, vulnera la Constitución y además se afecta la estabilidad jurídica de nuestro país, sobre todo en estos tiempos que necesitamos hacia afuera mostrar que somos un país seguro y estable. Sí, sí, un componente bastante importante, por ejemplo, estamos en teoría en un proceso de ingreso a la OCDE, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y un componente bastante importante es lo que se llama mejora regulatoria. Entonces, regulaciones que salgan sin sustento, sin evidencia, sin debate, al final te ponen en una situación complicada frente a las evaluaciones que constantemente nos hacen, ¿no? Porque dicen, esto no es un país serio en materia de regulaciones porque justamente pasan este tipo de cosas, ¿no? Y son los que se tienen que evitar. Y parece ser que a los congresistas no les interesa mucho eso. Sí, hay muchos qué intereses, ¿no? podría haber? Claro, hay muchos es muy difícil hablar de un gran interés porque es bien personalizado, hay varios intereses, algunos de repente por ignorancia, de repente han votado sin saber lo que realmente estaban votando, ¿no? Pero claro, tienes componentes legales, constitucionales y de inviabilidad técnica, ¿no? Porque en realidad no es que el día de mañana yo puedo decir voy a poner 10 canales en mi partida de programación y todavía con la numeración que tenían autorizada, ¿no? Porque eso es lo que dice la ley. Si, por ejemplo, hay un canal local que esté en el canal 5 de señal abierta y yo quiero, y le pido a la empresa de cable, oye, incorpórame a la empresa a tu parrilla de programación, tengo que entrar con el número 5. Entonces, de repente, el número 5 ya está tomado por un canal nacional, internacional, y tampoco no es tan fácil que puedas cambiarlo así. Hay cuestiones técnicas que al final van a implicar costos también, probablemente. Hay canales que saldrán de la parrilla de programación, tarifas que pueden incrementarse, todo eso es lo que dicen algunos, ¿no? Que eso significaría pues que el público es el afectado, el televidente que va a tener que pagar. El consumidor al final termina siendo el afectado en estas cosas. Ahora, ¿qué llamado, qué invocación haría a los congresistas que nos están escuchando? Bueno, algunos ahora están en semana de representación, pero seguramente van a ver ese tema porque hay muchos que están interesados en ver de qué manera pueden solucionar ese problema que han provocado. Sí, que se informen bien y que en la siguiente votación probablemente suceda lo que estamos comentando, ¿no? Que vaya vía cuestión previa, que regrese a la comisión y donde se debata de manera seria y rigurosa, ¿no? Porque es importante que le pongan ojos a este tipo de regulaciones para que no avancen. Ahora, ¿desde qué año señalaba se había visto Este proyecto tema? se presentó el 2018, proyecto, pero anteriormente, y te estoy hablando de años atrás, no tantos tampoco, pero como 4 o 5 proyectos, ¿no? Que ya fueron archivados en su momento. Claro, porque eso genera preocupación, sobre todo en estos momentos que, como señalaba, necesitamos proyectar una imagen de seguridad y estabilidad jurídica hacia afuera, ¿no? Más aún cuando todos los ojos están puestos en nuestro país luego de haberse reducido este grado por parte de Standard & Poor's. Sí, sí, no, y generalmente cuando conversas con los ex ministros de Economía, especialistas, lo que te dice es que lo que se necesita del gobierno y el gobierno en su conjunto, estamos hablando de los 3 poderes del Estado, es justamente señales claras a la inversión privada de darle confianza y predictibilidad en las reglas de juego. Entonces, este tipo de cosas te generan bulla que afectan eso. Y aprovechando su presencia aquí en nuestros estudios, ¿no? La situación de inseguridad que también afecta al gremio de ustedes. ¿De qué manera? Sí, no, sin duda, al final digamos, un componente importante dentro de la confianza para promover la inversión es la seguridad, definitivamente. Y hace muchísimo tiempo atrás vemos que el sistema o la sensación de seguridad no es la mejor, ¿no? Y eso se debe pues también creo a la alta volatilidad que hay de funcionarios, ministros, y no puede eso generar que haya pues un horizonte de tiempo de programación y planificación para implementar medidas que realmente pues sean al final eficientes, ¿no? En la lucha contra el crimen organizado y etcétera, ¿no? La delincuencia que existe. Ahora, ¿han continuado las reuniones con los integrantes del Poder Ejecutivo? Cuando era el señor Otárola presidente del Consejo de Ministros, hubo pues estas reuniones con los diferentes gremios empresariales. ¿Se han mantenido con el señor Gustavo Adriancé? El día de mañana va a haber una convocatoria a algunos gremios empresariales. Entiendo que retomando un poco ese ejercicio que hizo en su momento el premier Otárola. Y que prometió, ¿no?, que se iba a realizar cada cierto tiempo, no cada 6 meses, sino de repente cada 2 o 3 meses, para poder justamente poder hacer una medición y algunos ajustes. Fue una reunión nada más. Claro. En esa oportunidad, claro, fue interesante porque en esa oportunidad lo que dijo es que había una intención del gobierno por levantar todo tipo de barreras que podrían generarse en la inversión. Hicimos un trabajo de levantamiento de información que le hicimos llegar al premier, lo hemos reiterado nuevamente con el nuevo premier,
invocándoles a que efectivamente dé continuidad porque hubo una norma que salió justamente para tratar de institucionalizar ese mecanismo y esperemos que mañana salgan las conversaciones y que haya un compromiso claro, ¿no?, para hacerlo. Que no es muy difícil, o sea, en realidad simplemente lo que tiene que hacer es tocar el aporte Indecopi, ver todas las barreras burocráticas que han sido declaradas y empezar a derogar o modificar las normas que existen actualmente. Pero bueno, vamos a ver entonces qué va a haber mañana en esa reunión. Correcto.